gracias Adriana por esta nota. La verdad que estamos trabajando a full. Nosotros estamos muy entusiasmados con ver la posibilidad de ganar el municipio de Lanús, pero la idea de gobernar este municipio es para cambiarle la calidad de vida a los vecinos. Nosotros tenemos la mejor propuesta. En primer lugar, somos gente de Lanús, gente comprometida con la ciudad de Lanús. Sabemos bien los problemas que hay en materia de seguridad, los problemas que hay en materia de salud, las necesidades que tenemos de obra pública, este problema que tenemos con inundaciones, con la ciudad que está destruida, baches por todos lados. Y la verdad que tenemos un equipo con el cual vamos a resolverle los problemas a la gente. Nosotros, en materia de seguridad, vamos a presentar nuestro proyecto de seguridad, el cual encabeza Salvador Barata, que tiene un prestigio en la zona, que fue segundo jefe de policía, fue comisario en la departamental de Lanús, estuvo como comisario en 4 comisarías de Lanús, es un vecino de la ciudad y alguien que nos va a dar la propuesta de lo que necesitamos para esta ciudad. Yo como intendente me voy a hacer cargo de la seguridad del distrito y junto con Salvador vamos a tener el peso político para designar los comisarios de cada una de las 10 comisarías que tiene Lanús. Junto con Salvador vamos a planificar la política de seguridad del distrito. Vamos a tener una policía local diferente. Vamos a invertir en seguridad. Lanús necesita más de 1.200 cámaras de seguridad. Hoy no tenemos ni 80 que funcionen. Apostamos a una seguridad en la cual nos permita vivir como merecemos los vecinos de Lanús. Vuelvo a repetirlo, yo voy a asumir la responsabilidad política de la misma. En materia de salud, tenemos que volver a reformar y a rearmar este sistema de salud en el que tiene Lanús. Nosotros vamos a apostar fuertemente en los centros de atención primaria, en las salas de barrio, que si estos lugares empiezan a funcionar como corresponden, vamos a atender el 80% de la problemática que tienen los vecinos de Lanús. Y para esto vamos a invertir en ellos, vamos a poner a la gente adecuada a cargo de ellos. Va a haber médicos, va a haber enfermeros, las guardias que funcionen, va a haber medicamentos. Vamos a tener una infraestructura adecuada, pero además que haya ambulancias, que estén las 24 horas del día abiertas estos lugares. Que el vecino vaya al lugar que tiene más cerca de su casa, no a los 3 hospitales provinciales que tenemos en el distrito. Estos tienen que estar para la alta complejidad. Y esta es función nuestra. Y ya te adelanto, nosotros vamos a hacer un hospital odontológico, un hospital oftalmológico y un centro de rehabilitación cardiológica. Y también quiero decirte que vamos a apostar fuertemente a una política deportiva y cultural adecuada. Los clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados van a tener un papel preponderante en esta política. Vamos a hacer competencias intercolegiales, pero además, después de las 5 de la tarde, estos clubes de barrio los vamos a utilizar, algunos para actividad física, para que todos los vecinos de Lanús practiquen deporte. Otros para actividades culturales, en algunos teatros independientes, en otros que desarrollar diferentes tipos de cultura, en otros que hagan conjuntos musicales, en otros que hagan murgas, bueno, y en otros, etcétera, diferentes tipos de cosas. La idea es que toda la ciudadanía tengan estos clubes de barrio los lugares a donde poder estar, los lugares a donde poder desarrollarse. Y estos clubes también utilizarlos para dar charlas sobre drogas, sexo, alcoholismo, que tenemos que combatir las diferentes adicciones que están dando vueltas por ahí. Y bueno, y a decirle a los vecinos de Lanús que voten una propuesta de gente comprometida como en Lanús. Hay candidatos que ni siquiera viven en Lanús, que ni siquiera asumieron su banca cuando la gente los votó. Otros son la continuidad de esta gestión que nos ha llevado a este desastre. Así que le pido al vecino que preste suma atención, que este distrito de Lanús necesita un cambio.